Voy a contar el proceso que yo viví estos últimos meses, desde que yo llevé a mi hijo al médico. El doctor pues dijo que estaba un poco en el retraso del lenguaje, que le comenzaran a hacer pruebas, que luego fuese al médico porque tenía síntomas de autismo y que después lo terminasen operando de algo totalmente distinto, pero que realmente era un caso muy severo contra su salud y pues era de urgencia operarlo. Cuando la doctora le ve, le revisa, me dice, no me puedo creer que este niño con 3 años esté así. Baby, but you know I never will. No. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Nicole Arias y bienvenidos otra vez a mi canal. Pues obviamente no he vuelto con esa actitud super boom porque me cuesta un poco grabar. No os lo voy a mentir. Mi último video fue de mi rutina con mi hijo y pues ahí se quedó. Ya no volví a subir ningún video más, cosa que me arrepiento porque yo amo subir videos, amo realmente la cámara y pues todo eso. Y bueno, siento que os merezco una explicación del por qué desaparecí de YouTube, porque los que me siguen pues se dan cuenta que subo contenido en Instagram, TikTok. Entonces, ¿qué pasó con YouTube? Bueno, pues como dije, mi último video fue el de mi rutina con mi hijo cuando estaba estudiando. Y sí, mucha gente se preguntará si terminé mis estudios. Y bueno, la respuesta es... A continuación lo vamos a ver. No sean chismosos ya, hombre. Os voy a contar el por qué fue un año súper caótico para mí. Y bueno, o sea, os voy a contar el proceso que yo viví estos últimos meses. Desde que yo llevé a mi hijo al médico, el doctor pues dijo que estaba un poco en el retraso del lenguaje, que le comenzaran a hacer pruebas, que luego fuese al médico porque tenía síntomas de autismo y que después lo terminasen operando de algo totalmente distinto, pero que realmente era un caso muy severo contra su salud y pues era de urgencia operarlo. Entonces ya os contaré un poco este estrés que viví durante ese tiempo. Y pues que la verdad es que es así, o sea, vas a decir, sí, entonces ¿por qué subes contenido a TikTok y demás? Y bueno, os voy a resolver todo eso en este video. Ok, pues sí, a ver, yo empecé el colegio en el primer trimestre y fue súper bien. O sea, yo estoy súper encantada, mejor dicho, con el grado que escogí, que es marketing y publicidad. Pero es una formación dual, es decir, que el primer año es de teoría y el segundo es de práctica. O sea que voy a estar en una empresa durante 9 meses en prácticas en el segundo año. Entonces, sí, el primer año comenzó súper bien, el primer trimestre, que fue de septiembre a diciembre. Y yo iba a clase muy seguido, a mí me encantaba, os lo juro que a mí me encanta escuchar pues todos los temas relacionados con marketing y demás. Entonces, bueno, llega enero, me diagnostican a mí, bueno, me autodiagnostico, creo que se dice, porque me sentí un día mal y me dio pues COVID. Eso ya era, creo que ya era algo normal, todo el mundo estábamos cayendo de COVID en enero. Entonces me hice la PC, o sea, los antígenos y me dio positivo. Y como que desde ahí se comenzó a desmoronar todo, sinceramente, porque caímos todos, literalmente todos. Y San le hicimos la prueba el mismo día que nos la hicimos nosotros, pero es verdad que a él le dio negativo. Pero yo no se la quise volver a hacer porque estaba cansado de que al pobre niño, cada vez que sintiéramos que estaba con gripe, le hiciéramos una prueba. Entonces, pues que era con el palito ese, pues sufre, ¿sabes? Era como su tercera o su cuarta vez que le metíamos el palito. Y pues ya no era sano, sinceramente. Para mi hijo yo era como que no, o sea, ya no más. O sea, esta es la última vez que le hacemos esto a mi hijo. Entonces, pues en enero hubo una semana que Isan estuvo fatal. Y seguramente yo estoy segura 100% que eso fue el COVID. Gracias a Dios no fui a más, fue como una simple gripe y nuestra familia todos estamos bien, gracias a Dios. Pero yo siento que desde esa semana todo comenzó a empeorar. Vale. Bueno, como os dije, cómo pasamos de que a mi hijo le diagnosticara el doctor una cosa, luego fuese otra y luego fuese totalmente otra cosa. Vale, pero todo se derivó del principio, ¿vale? Yo le llevé al médico, Isan tenía 2 años y el enfermero dijo que él tenía una edad pues ya elevada para que él no hablase pues bien. Yo le dije, ¿qué está pasando? Y tal, y me dijo que no te voy a decir nada todavía, pero esperemos a un mes y medio, y si él pues no notamos una mejoría, pues vamos a comenzar a hacerle pruebas.
Bueno, se unió la bendición con mami y bueno, pues os sigo contando. Entonces, cuando el médico dice esto, pues al mes lo llevamos. Entonces, esto es el youtuber, mamá de un perro. Mamá de un perro. Bueno, entonces el médico pues cogió y dijo al mes que sí, que en verdad no había mejoría y que parece ser que no era el único caso porque había muchos niños que por el tema del COVID es verdad que no se han socializado, como no han ido al parque, entonces como que tiene más dificultad a hablar. Pues entonces el médico le derivó al logopeda. Pues yo fui a la doctora logopeda, entonces le hicieron las pruebas y la doctora pues me dijo, pues tú sabes que ahí tienen que sacar al niño, pues sacarle juguetes y ver qué tal, no sé qué. El logopeda es, perdón porque no haberlo dicho, el logopeda es pues para el tema del habla y demás, ¿no? Entonces la doctora dijo, si te das cuenta, el niño tiene muchas actitudes de autismo. Yo, o sea, porque es verdad que Isan era un niño muy tímido, no socializaba. Y luego me dice, mira, si te das cuenta, ves cómo, porque a él le dieron unos coches, entonces se cogió los coches, se sentó, ignoró completamente a la doctora y se sentaba con los coches y los comenzaba a ordenar, súper ordenadito. O sea, él siempre jugaba así. Yo digo, es normal, en casa juega así. Y dice, eso es un signo de autismo. Y yo me quedé como... Entonces pues me dijo, tienes que llevar a un neurólogo porque... no está de más que lo vean, ya que pues esos síntomas pues hay que vigilarlos, ¿no? Entonces pues así fue, lo llevamos al neurólogo y pues la verdad que el neurólogo dijo que no, que eso no, incluso yo hablaba con las profesoras porque él en la escuela infantil, pues yo le comentaba pues su procedimiento y me decía la profesora, pues yo sinceramente aquí en clase no lo veo como que tuviese síntomas. Entonces no te preocupes porque yo creo que así no es. Pero yo estaba súper asustada porque es verdad que yo lo llevaba al parque e Isan no podía salir de su entorno que era yo. Se encerraba, no quería jugar y luego en casa es verdad que con los coches era súper ordenado e inclusive hasta el día de hoy, por ejemplo, yo le doy un sándwich y tiene que darle la vuelta para que quede en una posición exacta. Entonces pues yo me quedé como, ¿será o no será? Entonces claro, si una doctora te mete el miedo, pues tú te quedas un poco como miedosa, ¿no? Bueno, pues de ahí pues en el neurólogo, pues nada, como digo, dijeron que todo estaba bien, que no tenía ningún síntoma relacionado con ello, o sea que no nos preocupáramos, ok. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa entonces? Fuimos al logopeda porque ya le dieron sesiones en el logopeda para que él aprendiera a hablar y todo eso, porque de verdad que a él le costaba demasiado. Y bueno, fue un proceso un poquito estresante, la verdad. En la logopeda, pues es verdad que revisó la garganta y me dijo, mira, yo le veo que tiene las amígdalas un poco grandes, pero no importa porque esos, pues, cuando ya son mayores se las quitan y pues no pasa nada. Pero ahora no le veo mucha importancia. Bueno, pues entonces cuando ya era enero, pues me llegó una carta de que tenía una cita con el otorrinolaringólogo, cosa que yo no iba a ir porque honestamente yo dije, ¿para qué voy a ir si ya he ido a todas las citas, ya está yendo al logopeda? Y bueno, pues es eso, ya no hay más. Después, cosa que bueno, que hay de lo de COVID, lo que he comentado, y fuimos a la cita. Cuando la doctora le ve, le revisa, me dice, no me puedo creer que este niño con 3 años esté así. Y yo me quedé como, no entiendo. Dice, este niño tiene las amígdalas y las adenoides totalmente enormes. No sé cómo está respirando, me dice. Yo me quedo como, ¿cómo? Y dice, las adenoides son las vegetaciones, son unas cosas que están como entre el tímpano y la nariz, quiero recordar. Y pues las amígdalas, pues las que conocemos, pues las que están en la boca. Y me dice, es que las tiene inmensas, las tiene súper grandes. Entonces claro, pues yo me quedé como... Y me dice, lo que tenemos que hacer es unas pruebas porque si son obstructivas hasta tal punto de que en la noche él no pueda respirar bien, aunque no crea yo, no quiero operarle porque es muy pequeño y suelen ser... Estas operaciones, al ser las amígdalas y las adenoides, pueden ser un poco más delicadas. No me gustaría, pero hay que hacer una prueba antes de tomar una decisión. Entonces, pues me dieron una cita para yo ir al hospital. En el hospital me daban como un aparato grande para que yo lo trajera a casa. Y en la noche le poníamos en el dedo izquierdo, el que está conectado con el corazón, creo recordar. Le poníamos una cosita aquí y por la noche, mientras durmiera, pues para ver la respiración.
para ver si él pues tenía bajadas, subidas. Entonces si en esa noche se veía que él de verdaderamente por la noche no respiraba bien, e inclusive dice que hay como unos momentos en el que él literalmente deja de respirar hasta que vuelve, ¿no? Entonces me dice, si vemos que él lo tiene, pues hay que operarlo. Vale, entonces pues yo fui al hospital, fui a por ese cacharro, lo traje a casa, le hicimos la prueba y al día siguiente tuvo cita con el otorrinolaringólogo, lo revisó y me dijo, sí, efectivamente, operar. Era un hombre muy seco, sinceramente. Operar. Y yo le digo, doctor, pero ¿a qué se debe? A ver, dice, eso es muy simple. Dice, hay que operarlo porque si no, si tú no lo operas, primeramente, el niño va a estar más irritable de lo común. Porque eso, aquí, por lo que estoy viendo, tiene un 85% de obstrucción en las vías. Es decir, que si del 100% él tiene que respirar, solo está respirando un porcentaje mínimo a que él debería respirar. O sea, está respirando menos de un 50%. O sea, un 85% de obstrucción, que es casi un 15% solo de respiración que está recibiendo el cuerpo de aire, de oxígeno. Entonces yo me quedé así como, ¿en serio? Me dice, sí. Entonces hay que operarle, sin duda. Y dice, lo que pasa es que en este hospital no podemos porque este hospital no tiene UCI. Entonces el niño nada más salir del hospital, o sea, de la operación, él tiene que ingresar a la UCI. Es rutina y por si acaso se complica algo, siempre es bueno que tenga la UCI al lado. Entonces tú como madre que te digan todo eso, que tiene que operarse el niño en un hospital con una UCI, que la UCI es unidad de cuidados intensivos, es como los pacientes más graves. Entonces que te digan que a tu hijo nada más ahí de la operación tiene que ingresar en la UCI por rutina, más que todo, más que nada, porque es una operación muy delicada, pues tú te quedas como mi hijo tiene solo 3 años, como ya va a entrar a su segunda operación, porque la primera fue cuando le quitamos un quiste que tenía aquí. Y esta iba a ser la segunda, pero es que esta iba a ser con una anestesia completa y era un poco más delicado. Entonces yo estaba súper asustada, pero me dijo, es que si tú no lo operas, el niño va a crecer con muchos dolores de cabeza, la cara se le va a deformar, porque al no recibir el oxígeno, pues la cara se le deforma. Y la verdad que, para ser sinceros, yo a mi hijo lo veía mal, sinceramente, porque cuando tuve la cita fue como en febrero a finales, entonces yo desde enero hasta febrero pues yo lo estuve viendo. Entonces yo, por ejemplo, yo veía que él corría y se cansaba, y muchas veces del cansancio, que no corría mucho, o sea, eran menos de 100 metros o menos de 50 metros él corría, y era tan su cansancio que muchas veces quería vomitar del cansancio que tenía, o sea, perdón, del ahogamiento que tenía. Entonces yo lo veía y yo decía, wow, ¿cómo no pude haber caído en cuenta que mi hijo estaba realmente grave? Y me dijo el doctor, el doctor me dijo, es que tu hijo está grave y dice, por eso tienes que operarlo. Y yo como que... Así que pues me dijo, como este caso es severo, pues en lo que te necesitas con la anestesióloga, pues ya pues te operarán muy rápido. Y yo estaba súper estresada porque desde entonces yo creo, sinceramente, hasta el día de hoy sigo convencida de que mi hijo empeoró por el COVID. Porque antes yo lo veía normal, o sea, sí es verdad que él pues tenía algunas cosas que vale, pero por ejemplo, él se levantaba por las noches llorando porque se ahogaba. Yo tenía que frotarle mentol en el pecho, en la espalda, doctor, o sea, mentol de bebés que compré en Londres. Y mi hijo tenía que estarle constantemente llorando, levantándome. Yo la pasé muy mal por las noches, muchas veces tenía que desvelarme por él y pues me cortaba el sueño totalmente. Entonces imagínate, yo tenía que madrugar a las 8:30 al colegio y pues muchas veces no iba, mi hijo no podía ir. Y aparte de eso, aparte de ese problema, él de repente le dio por la tripa. O sea, aparte de eso, yo lo llevaba al médico porque le llevaba de urgencias. Mi hijo ha ido un montón de veces a urgencias por el tema de que él vomitaba sin más, comía y vomitaba, se sentía mal de la tripa, lloraba porque se sentía mal de la tripa. Entonces, o sea, fueron un cúmulo de cosas que a mí honestamente me estresaban demasiado por la salud de mi hijo, y es que encima por la seguridad social, pero no me resolvían nada. O sea, no sabéis cuántos meses pasaron para que a mi hijo le hicieran unos simples análisis de sangre, que lo pudieran hacer pruebas, porque yo lo llevaba a todas partes. Es que la doctora ya me conocía, ya nada más verme decía, hombre, Isan, ¿qué tal? O sea, ya me conocía de tantas veces que iba por mi hijo por el tema de la tripa. O sea, entre la tripa, muchas veces me llamaban del colegio cuando yo lo iba a dejar, por favor, mamá, ven a verlo porque está que vomita y no para de vomitar. Entonces, fueron tantas cosas de verdad que
estaba como que dividida entre el colegio y mi hijo. Evidentemente yo estaba con mi hijo, pero era como, yo faltaba mucho a clase porque honestamente no podía ir porque tenía que estar a cargo de mi hijo. Muchas veces mi abuela, mi madre decía, me ayudaban, yo iba a clases, pero sinceramente muchos sabréis que el ir a clases X tiempos, no enterarse bien, entonces era como que muy estresante. Yo pasé muchísima ansiedad en ese momento. Entonces yo no sabía por qué era como, o sea, como muchos sabéis, este colegio es privado. Entonces se invirtió dinero y es como yo no puedo perder, no me puedo dar el lujo de perder esta oportunidad. Entonces yo hablaba con las profesoras y las profesoras me decían, no pasa nada Nicole, te vamos a apoyar. La verdad que yo estoy súper agradecida con este colegio, ha sido un colegio de 10. Me apoyaban, me ayudaban en el aspecto de pues explicándome cosas. Y la verdad que súper agradecida, me dieron como una calidez en el colegio que merecía totalmente, de verdad que yo soy súper agradecida. Entonces pues no lo dejé, yo seguí y yo siempre que podía iba a las clases, aunque sea las 3 últimas horas, iba. Y luego eso sí, los trabajos, muchas veces tenía que faltar inclusive, porque como no tenía tiempo para hacer trabajos, pues los días que tenía que faltar eran para poder terminar de hacer trabajos. Entonces yo todos mis trabajos los presentaba y pues se vio como esa preocupación de los profesores conmigo, porque yo no lo dejé, o sea, literalmente yo siempre entregaba todas mis cosas. Inclusive el profesor de inglés vio mi mejoría, que aunque no iba, pues yo me veía tutoriales de YouTube, pues hacía cosas, ¿sabes? Yo intentaba por mi lado pues mejorar y pues hacer las cosas bien, pero sí es verdad que como madre lo pasé mal, madre y estudiante a la vez, porque me di cuenta y dije, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí con un hijo de 3 años? ¿En qué me metí? Y encima que estamos hablando de un grado superior que no es cualquier cosa. Entonces ya en el tercer trimestre pues como siempre iba, no iba. En el segundo trimestre pues me esforcé, estudiaba lo que me daban mis compañeros y pues me quedó creo que una materia solo. Y luego en el tercer trimestre pues me quedaron 2 materias. Sí, 2 materias creo. Bueno, no, me quedaron 5. Pero bueno, fue por un trabajo, una cosa muy rara. Entonces, pero bueno, ya pues di el último impulso. Literalmente, os lo prometo que creo que en mi vida, de verdad tengo 22 años. En mis 22 años yo jamás, pero jamás de los jamases, yo me he madrugado, me he desvelado estudiando. Y ya en las recuperaciones, que ya era lo último, literalmente yo llegaba... Yo me ponía, o sea, con mis apuntes y yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana estudiando y luego ponía alarma y me levantaba a las 6:30 o así a estudiar. Y eso en mi vida yo lo había hecho. Entonces yo creo que mi esfuerzo pues como que valió la pena. Lo pasé verdaderamente mal, de verdad me daban unos ataques de ansiedad muy feos. O sea, yo me iba a mi cuarto a llorar pues como si no hubiera un mañana con unos ataques horribles. O sea, la gente verdaderamente no sabe cómo yo lo pasé con mis estudios. Entonces... mientras yo tenía que estudiar, aparte, ese día que yo tenía que estudiar me daban unos ataques de ansiedad, pero yo aún así me levantaba y me ponía a estudiar. Y muchas veces lloraba estudiando y decía, pues que no me entra. Obviamente es que ya no, mi mente ya no daba para más. Y por eso pues decía, venga, voy a descansar y me levanto dentro de 3 horas a seguir estudiando. Y la verdad que sí, nunca lo había hecho y pues me tocó hacerlo ya por primera vez, siempre hay una primera vez. Así que pues gracias a Dios me lo saqué y estoy súper orgullosa de ello. Me saqué este primer año y el segundo año es prácticas. Y me han dado una oportunidad súper buena, entonces yo estoy súper contenta. Así que el segundo año evidentemente lo voy a continuar, y que es el próximo. Y bueno, pues obviamente yo pasé con todas, porque obviamente para tú hacer las prácticas tienes que aprobar las 12 materias que teníamos. Volviendo al tema de mi hijo, pues la verdad que nunca se solucionó lo de la tripa. Y era tanto nuestro dolor como madre de decir, de verdad no puedo permitirme dar una buena salida a mi hijo. De verdad. Recuerdo yo una vez que fui al hospital y dijeron... lo siento, el tiempo de espera son más de 4 horas porque estamos de huelga de pediatras. Y yo me quedé como, ¿es en serio? Le digo, ¿tú me vas a tener a mí 4 horas cuando mi hijo está llorando por un dolor de tripa? Lo siento, es que no podemos hacer nada. Yo sinceramente me quedé anonadada porque yo dije, en esos momentos te lo juro que me daba una rabia de decir, ¿por qué no puedo permitirme algo mejor para mi hijo? Entonces yo llamaba al papá de mi hijo y yo le decía, vamos a buscar un seguro privado. No aguanto más. La frustración y la rabia me estaban consumiendo. Os lo juro, me estaban consumiendo, no podía más con la sanidad pública, no podía más. Pues me esperé en el hospital, pero era tanto que me cogí y me fui. Me fui del hospital, yo dije, mira, si se pone peor, mi hijo le pasa algo, pues lo renuncio. Pero gracias a Dios, pues me busqué la manera, pues por otros lados.
y pues pude ver qué hacer por mi hijo y al final pues acabamos contratando un seguro privado para mi hijo. Y después encima mi hijo lo diagnosticaron en enero de esto de las amígdalas y de las adenoides, pues un caso severo. Pues hasta junio, finales de junio, no lo operaron. Yo decía, es que yo lo veo, o sea, cada vez, chicos, yo lo veía peor. Inclusive en la última semana que lo iban a operar, lo tuvimos que llevar al dentista porque mi hijo tenía las encías hinchadas, sangrando, y dijo a la doctora, es que eso es que tiene tan inflamadas las amígdalas que le está afectando la boca. Entonces yo era como que, yo decía, pero Dios mío. Pero gracias a Dios, él tuvo la cita, creo que el 10 de junio en el anestesiólogo. Y luego me llamaron el mismo día y me dijeron, no, perdón, me llamaron al día siguiente y me dijeron, mamá de Ethan, por favor, sí, en 7 días es la operación. Yo, bueno, por lo menos, sinceramente fue como, me dejó impactada. Pero las cosas como son, desde febrero que tuve la cita de que ya lo programaron para la operación, hasta junio pasaron tiempo, ¿sabes? Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, él estuvo bien, más o menos. Entonces ya era un punto de que tenían que operarlo sí o sí, porque es que mi hijo, yo verdaderamente a mi hijo lo veía mal. Y aparte que, pues, evidentemente, una gripe que te da a ti, para mi hijo era, vamos, lo peor, porque obviamente una gripe nosotros no podemos respirar así. Pues imaginaros él que no podía ni por la nariz ni por la boca. Mi pobre hijo, sinceramente, es muy valiente, es muy fuerte, ya pues aprendió a vivir con ello, pero una cosa nos quita la otra y sufrió mucho y a día de hoy, ya después que lo operaron, en la semana de recuperación pues le fue súper bien, se recuperó súper rápido y me dejó súper sorprendida. Y las cosas como son, desde que le quitaron eso a mi hijo, no os miento, habla, pero no se calla, mejor dicho, no se calla ni bajo el agua. Ha mejorado el habla, no tenéis ni idea, o sea, yo no lo volví a llevar a logopeda porque ya estaba cansada, sinceramente. Y mi hijo se soltó a hablar, o sea, era esto lo que le estaba impidiendo hablar. Incluso la profesora me decía, vas a ver que en cuanto le quitan eso, tu hijo va a hablar. Porque es que él quiere hablar, pero es como que tiene algo aquí en la boca que no lo permite. Y os lo juro que le quitaron las amígdalas y yo sentí que le cambió la voz a mi hijo. Y le pregunté a la doctora, me dice, claro, vamos a ver, tenía como un tapón. Entonces cuando tú le quitas el tapón, se le escucha la verdadera voz de tu hijo. Y era mucho más fina la voz de mi hijo cuando yo era un poco más gruesa, como mamá, no sé qué. Yo me sorprendía a un niño de 3 años, una voz más gruesa, una voz gruesa. Y cuando le quitaron eso fue como, ¡ay, Dios mío! Y ya pues ahora puedo tener una conversación con mi hijo. Ahora es súper sociable, aunque ya estaba, antes de la operación ya estaba pidiendo ser más sociable. Y gracias a Dios tuvo solución y es lo que yo siempre digo. A veces nos quejamos, a veces decimos, ay, pero luego no es nada que no puedas reparar. Entonces, gracias a Dios lo operaron, todo salió súper bien. Y bueno, en resumen, ese fue mi desaparición, el por qué yo decidí pues centrarme en TikTok, en Instagram, porque sinceramente no es lo mismo editar un video de 20 minutos que editar un video pues de 2 minutos. Y es verdad que en TikTok se agradece el apoyo que te da porque te viraliza más, te da más opción que te vean. No es como YouTube, que literalmente tienes que suplicar que te muestre. Así que por ese lado yo soy súper feliz con TikTok y ya somos casi 22,000 seguidores en TikTok. Y en Instagram pues poco a poco. Y pues lo mismo en YouTube. Y no puedo creer que hemos vuelto a YouTube. A ver, no os digo que voy a volver todas las semanas, porque yo soy así, que me desaparezco, que te digo que un día estoy y que la semana que viene ya no estoy. Entonces, pues, babies, no olvidéis suscribiros, darle like, compartir. A las mamis que les ayude a escuchar esto, que estén pasando por algo similar, pues os agradecería mucho que lo compartierais. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.